Pues sean todos cordialmente bienvenidos a La Mirada Indiscreta. Hoy tengo aquí con nosotros un buen amigo que ya una vez tuvimos en La Mirada Indiscreta su obra, forma parte del nuevo cine cubano o del cine joven cubano, como ustedes quieran llamarlo. Yo le digo el cine cubano del siglo XXI. Eliezer Jiménez, que ha funcionado sobre todo en su provincia de Camagüey. Te agradezco mucho que estés aquí una vez más. Realmente es un placer. Tiene una obra extensa, lleva ya en el exilio un poco tiempo, pero vamos a poner primero, para que usted entienda el contexto en que se desata la furia de un cineasta como este, un reportaje o un documental, como quieran llamarlo, que Diario de Cuba, que es una página que yo les recomiendo en términos de información sobre Cuba, ha subido. Es bien interesante porque son cubanos cubanos del siglo XXI viviendo en barracones del siglo XIX. Este es el contexto, quizás un poquito peor, en que Eliezer Jiménez hace su cine. Que agravaban la nación. Mi Cuba será un vejez con un cielo más azul. Gracias a Almeida y Raúl, Areche, Camilo y Fidel. Nosotros aquí somos un ser a la izquierda. ¿Y usted qué viene? Nosotros no componemos aquí nada, simplemente para votar, simplemente por una rendición de cuentas para sacar un delegado que viene aquí a la cuartería en el momento. ¿Cuál? Miriam, hay que hacer un trabajo voluntario. Miriam, hace falta una donación. Miriam, hay una rendición de cuentas. Miriam, ¿por qué no le dijiste a la persona que vayan allí? Porque no hay casi nadie. Un militante del partido, un jefe de allá, que al final no engaña. Porque nunca llegan los militantes. Nunca llega nadie a ver cuál es la situación crítica y económica y de todo lo que tenemos nosotros dentro de esta casa. Yo he planteado muchas veces el problema de este techo. Aquí ha habido niños que han salido corriendo y detrás le ha caído un pedazo de techo. Pero he planteado la situación de que hay una sola llave aquí para los dos barracones. Y he planteado la situación del basurero ese tan grande que hay ahí, porque nosotros no tenemos otro lugar donde echar la basura. Y la basura se recoge cuando pasa una vez un carretoncito a recoger cuatro nylon de basura. Yo no estoy pidiendo una casa, yo no pido una casa, pero sí vivir como seres humanos, porque estamos hablando de un país que tiene una revolución de tantos años, pero tampoco se nos da la oportunidad de vivir mejor. Mira, todo eso es mierda, mira. Ahí salen a Taratón. Esto es lo que hay que enseñarle a los generados, eso, mira. Viene el agua para aquí, corre aquí, mira. Y entra, todo eso se llena, todo eso se llena. Entra para aquí, mira. Y tuvimos que hacer eso. Si no, la mierda, ¿sabes dónde llega? A las cochas, a las sábanas de nosotros en el cuarto. Vino vivienda, midió todos los cuartos. Te digo que no podías hacer nada, ni permutar, ni arreglar, ni hacer nada. Porque iban a dar propiedad para no sé qué. Y todo es a base de mentiras. Sin agua. Sin agua, yo no tengo agua para nada. Gracias a los vecinos que a veces me ayudan a cargar agua y eso. El baño, un huecazo, sí. Mira el baño de ella, no tiene Lo que no se ve por el nylon, pero hay un huecazo, sí. Cuando llueve no se puede bañar uno. Yo creo que la prisión modelo de la isla de la juventud está mejor que esto aquí. Mira eso, mira la humedad de esas paredes, mira. Mira eso, mira. Cuando llueve ya tiene que correr todo eso. Cuando llegó el problema del dengue, se dijo que como esto era zona rural, quiere decir que nosotros no somos personas, no se podía fumigar. Y se dio un caso de dengue aquí, y fue que vinieron, fulmigaron una vez ya. Y te pedían el papel detrás de la puerta y tenían miedo de entrar a los cuartos, como si aquí hubiera sarna. Esta fosa completamente se me mete entre el cuarto mío ahí, entre el cuarto de él, o sea, una fosa. Mira, es una vivienda. Esa es la casa de él, pero mira cómo él está en la situación en que él está. ¿Tú crees que él puede hacer algo aquí? Él está viviendo al frente, prestado ahí porque no tiene dónde vivir, mira.
Y miren las condiciones que él está y no le dan nada, no le dan materiales, no le dan nada para construir ni nada. Buenos días. Ven, mira cómo vive en esta, ven. Perdió la vista de un ojo en Angola. Pero la asociación de combatientes él no la atiende. En nada. Estaba duro la cosa en el 82 en Angola. Va a decirme lo mismo. Tuve 20 y pico de días engrasado en Luanda. Ese agua es el pozo, y todo el agua que cae aquí también le cae adentro a ese. Ese cuarto se llena hasta arriba. Porque mire, este es el tubo de la fosa, cuando llueve, esa agua que está para allá rebota, ¡ay! Y le vuelve para el cuarto. Y yo soy testigo de que cuando llovía, este hombre tenía que pararse fuera, en la pared de afuera, así, a esperar que pasara el aguacero, o yo decirle, siéntate aquí, asusto, porque todo su cuarto se mojaba en igual condiciones. Un hombre que perdió un ojo en la guerra, en Angola. Al final nada, nunca. Y vive con, bueno, se ha quedado ciego ahí viviendo y se va a morir en un cuarto ahí lleno de tareas. Mira la clase cortada que ese niño se ha dado en ese basurero, mira. Mira, infectado y todo, mira, por la pudrición que hay ahí, mira. ¿Y el brazo? Y el brazo, mira. Mi compañero que tiene SIDA fue a resolver el problema porque él tiene miedo porque aquí hay muchas palomas. La paloma es contaminante para ellos. Y cuando él llegó, la palabra que se le dijo fue que esto no era de nadie, que iban a multar a la persona que por primera vez dio esto como vivienda, así estuviera muerto, lo iban a sancionar y nadie se quería hacer cargo de esta situación. Ya lo sabe la provincia, el municipio y lo sabe Pero todo eso el mundo. por año, Yo eso como por año. delegado lo planteo y lo que se encargan de elevarlo son allí. La respuesta es negativa. No hay solución. Ni vivienda, ni el gobierno, ni el CAN, ni no sé quién, te van a dar nada. Aquí no van a dar nada, nunca van a dar nada. Nos tienen en último plano, mira, piensa que la gente de los barracones son delincuentes borrachos, lo peor del mundo, y aquí hay una cantidad de gente buena. El dirigente que vaya a ver esto, este grandioso reportaje de estos periodistas que sí tuvieron timbales de filmar de verdad. No ha visto más gente aquí porque aquí hay una pila de negros, como ustedes dicen, delincuentes, que están trabajando en el campo para buscar comida para sus hijos, para darle al mediodía y por la noche. Y muchos que no salieron porque tienen miedo. Pero hablar la verdad, sácame los intestinos para afuera así, pícamelo en trocitos y cómetelo. Yo llevo 21 años aquí y cada vez que hay una asamblea yo planteo lo mismo. A mí me mandaron a callar, el delegado me mandó a callar porque yo estaba planteando el problema del techo aquí. Ya estoy renegada a sacar a los cederistas, a hacer cosas que no deben de hacer cuando hasta la policía cuando llega nos tienen a nosotros como animales. Que yo digo que a partir de ahora no sé si soy comunista o estoy en contra de este país. Pues Eliezer Jiménez es, como les decía, un cineasta camagüeyano que ha estado atento, vivió esta realidad, no te es para nada ajena. O sea, y trataste de filtrarla estéticamente, si eso se puede, y yo creo que tú lo lograste, llevar de alguna manera al cine, ¿no? No hay manera de sacudirse eso cuando tú estás en Cuba, quiero decir. Es muy difícil hacer una comedia musical en este contexto, ¿no? Bueno, es que cada quien es hijo de su contexto, de su cotidianidad. La vista humana tiene una distancia y uno no puede mirar hacia otro lugar. Exacto. Eso es lo que hay. Y si tú tienes una postura ética, humana y crees en el ser humano, tu responsabilidad como intelectual, como artista, es mirar hacia esa gente. Yo soy parte de esa gente. Pero, pero eso no te exime de dificultades, o sea, eso se va a acarrear siempre dificultades. Las dificultades están en todas partes. Las condiciones ideales no existen para nadie, ni en el primer mundo, ni en el quinto mundo, como es Cuba. El quinto está bien. La cosa es tratar de ayudar a la gente. Yo he hecho unas películas que yo siempre quería hacer, que son las películas que no vi en el cine cubano, pero siempre con la voluntad de ayudar a la gente, ¿no? De visibilizar los problemas que la gente que no tiene voz, que no puede decir, que no puede visibilizar, que estén al menos en una esfera pública, ya limitada obviamente por la censura en Cuba, pero en una esfera pública que al menos un grupo de personas puede ver. En 1965, si mal no recuerdo, el juglar de la revolución, o sea, Santiago Álvarez, el juglar de Fidel Castro, de todo, hizo el famoso documental Now. O sea, los cubanos se estaban preocupando de la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos, en vez de preocuparse por la lucha que estaba ocurriendo en Cuba en ese momento, en el Escambray y en otros lugares. La oposición que ya había en Cuba, por supuesto, eso no era motivo de películas ni de documentales. Vamos a ver un fragmento porque a ti se te ocurrió parodiar
de alguna manera, ¿no? El Now de Santiago Álvarez. Hiciste un Now tuyo del 21, ¿no? Sí. Vamos a obviar el de Santiago Álvarez y vamos a ir directo al tuyo. If those historic gentlemen came back today, Jefferson, Washington, and Lincoln, and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking, I'm sure they'd say, thanks for quoting us so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting, put those words into action, and we mean action now. Now is the moment, now is the moment, come on. We've put it off long enough. Now, no more waiting, no hesitating. Now, come on, let's get some of that stuff. It's there for you and me, for every he and she. Just wanna do what's right constitutionally. I went and took a look in my old history book. It's there in black and white for all to see. Now, everyone should love his brother. People all should love each other. Just don't take it literal, mister. No one wants to grab your sister. Now is the time. Now is the time. Now is the moment, now is the moment, come on, we put it off long enough. Now, no more waiting, no hesitating now. Now, come on, let's get some of that stuff. It's there for you and me, for every he and she. Just wanna do what's right constitutionally. I went and took a look in my old history book. It's there in black and white for all to see. Now, the message of this song's not subtle. No discussion, no rebuttal. We want more than just a promise. Say goodbye to Uncle Thomas. Call me naive. Still, I believe we're created free and equal now. Everyone should love his brother. People all should love each other. Since they say we all got rhythm, come on, let's share our rhythm with them. Now is the time. Now is the time. The time is now.
Así termina el de Santiago, pero vamos a poner un fragmento para que ustedes entiendan de dónde parte este ingenio, esta idea de Eliezer, del documental que estaba preocupado por los derechos civiles en Cuba. Cuando ha ocurrido lo que acabamos de ver desde temprano, ya estaba pasando lo que acabamos de ver. Vamos a ver un pedacito nada más antes de conversar con Eliezer. Es una canallada sencillamente que Santiago Álvarez en esa época hubiera hecho un videoclip musical, porque es un videoclip que utiliza a Lena Horne, que tampoco se oía en Cuba. Por cierto, Lena Horne estaba prohibida en Cuba, porque toda la música americana estaba prohibida en Cuba. Y luego escoge todos estos fragmentos de noticieros de los Estados Unidos, porque esto estaba reportado por los Estados Unidos. Esto no está reportado por la televisión cubana, que en esa época no tenía acceso, por supuesto, a Estados Unidos. Pero qué bueno que a ti se te ocurrió llamar la atención sobre eso. Porque todo el mundo le canta luego al clásico, el clásico, no, now. Pero este es nuestro now. Es lo más importante, Eliezer. A mí lo que yo vi es que en ese momento había una excesiva preocupación por los derechos civiles de los afroamericanos. Y coincidentemente, en el 2016, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos va a Cuba. Y en el momento que va a Cuba está sucediendo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Los Estados Unidos, de alguna manera, supera el problema de los derechos civiles de los afroamericanos. Es un país que evolucionó hasta que llegó a tener un presidente. Sin embargo, Cuba, que estaba excesivamente preocupado por los problemas de los Estados Unidos, no puede resolver sus problemas. Ese país no evoluciona. Y entonces esto es lo que hay. Todas estas imágenes son imágenes alternativas. Esto no sale en los noticieros de aquí, de Cuba. Sin embargo, las imágenes de Santiago Álvarez todas salían en los noticieros de aquí de los Estados Unidos. En el noticiero de los Estados Unidos. Estas imágenes tiene toda la razón. Son censuradas en Cuba. No se pueden ver si no es por canales alternativos. Y entonces... O sea, mira las grandes diferencias la hipocresía, que tú estableces entre... La hipocresía. Lo que yo trato es de ver la hipocresía absoluta del ICAI, del gobierno cubano, hacia, bueno, los negros en los Estados Unidos tienen problemas. Chicos, y estas personas no son negros, no tienen problemas con los derechos civiles. Además, muchas de esas imágenes coinciden que son negros cubanos, los que están siendo reprimidos. No son rubios de ojos azules, por cierto. Son negros cubanos y con más saña. Y los policías generalmente son negros también, que los traen de Oriente para crear esa aversión entre los... Yo creo que más que un problema de racismo, es un problema, sí, pero está alentado. El racismo está alentado. De convivencia. ¿Cómo tú puedes... Sí, de derechos humanos. ¿Cómo tú puedes ser tan hipócrita de cuestionar una sociedad tan avanzada como la sociedad de los Estados Unidos y no es del ombligo de la tuya? Cuba está acabado, Cuba está destruido por una simple razón. Por una simple razón. Ellos negocian cualquier cosa menos el poder. Y lo que veremos, y lo que hemos visto con las negociaciones de Obama y lo que veremos en el futuro es eso. Negociar cualquier cosa menos el poder. Los derechos de los ciudadanos en Cuba no le interesan a nadie. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con la documentalística de Eliezer Jiménez. Las noticias de tu ciudad y el mundo llegan día a día con Yelenis Reina. En América Noticias a las 6, por América TV.
Otra de las realizaciones recientes de Eliezer Jiménez tiene este nombre, Semiótica de la Mentira. ¿De qué se trata? Ya vimos tu versión de Now. ¿Qué es Semiótica de la Mentira? Semiótica de la Mentira es un estudio sobre la discursiva de Fidel Castro que yo hice busqué de discurso de los últimos 50 años, Ajá. donde él en un momento de la historia afirmaba algo y en otro momento lo estaba negando absolutamente. Exacto. Entonces es como que el hombre no se acomoda, ¿no? Y yo fragmento el famoso concepto de revolución de él, que es ideal y es muy lindo, pero que nunca en la vida se ha cumplido, ni en Cuba, ni en ninguna parte del mundo se va a cumplir, porque eso no pasa de ser utopía irrealizable. No pasa de ser una aspiración, y en el caso de Fidel Castro, una aspiración hipócrita. Hipócrita porque él sabe que eso no se va a cumplir de ninguna manera. Ya afortunadamente no se va a enterar. Sí, no se va a morir. No lo voy a matar yo. Ya no se va a enterar, ya no se va a enterar. Y entonces, yo leo un texto de la época soviética que fue censurado, que se llama precisamente Semiótica de la Mentira, que es un texto que estudia la mentira en la corrupción soviética de la época de los 60. Te estoy hablando de la posguerra y te estoy hablando de la posmuerte de Stalin, ¿no? Con aquel El deshielo aquel de Khrushchev. Sí, el deshielo de Khrushchev. Cuando se descubrió que Stalin era un asesino. Exacto. Hay un hombre que se dedica a teorizar sobre la mentira de esa época, pero que eso nunca salió. Claro. Y luego, ya en el siglo XXI, esos textos comienzan a aparecer y yo me lo leo. Yo digo, concho. Como se parece esto a mi casa. Cualquier semejanza no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Y entonces, a partir de esa idea, una idea muy fuerte de cómo estudiar la mentira, yo hago esto. Hay un referente obligatorio en este caso de Semiótica de la Mentira, que es Cuba la Bella, de Ricardo Vega, un documental de 1997, que es muy interesante, pero que a mí personalmente nunca me convenció lo suficiente. A pesar de lo interesante y de lo bien documentado que está, a mí no me gustó. Y es mi opinión particular. Por supuesto. Aquí lo hemos visto. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo hacer eso un poco más eficiente? Y entonces es esa afirmación, negación de Fidel Castro todo el tiempo, poniendo de manifiesto la mentira. Y entonces en imágenes vamos a ver una Cuba muy lenta, como la Cuba actual, ¿no? Es una Cuba pausada, donde las cosas no pasan, donde no pasa absolutamente nada. Y entonces yo trato de establecer un juego con eso, ¿no? Vamos a ver un primer fragmento. Lo hemos dividido en dos. Vamos a ver un primer fragmento. Y luego vengo a hablar con Eliezer. A veces ocurre que las clases dominantes se aburren de las elecciones y entonces van hacia el fascismo. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Las revoluciones ni los revolucionarios dependen de los individuos. El electoralismo no ha resuelto ningún problema fundamental. Revolución es sencillamente que no haremos los 10 millones. Estos ingenuos parece que de verdad se han creído esto de que vienen los marines. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución al revolucionario no ofrece privilegios. Los privilegios son para los blandos. Para los revolucionarios, la historia solo tiene una cosa que ofrecer. La patria solo tiene una cosa que ofrecer. Sacrificio. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Nosotros por nuestra parte... Bueno, ahí estábamos conversando y resulta que
que ese señor que está pasando por el momento difícil de la estomatología es el vaquero aquel que vimos en Usufructo, que aquí lo hemos puesto, que es el padre de Eliezer, que suele meter a su familia en estos rollos, porque claro, tu familia es testigo del desastre, tu familia no es testigo, si es víctima. Por supuesto, es víctima del desastre. También mi familia es parte de la historia de Cuba. Yo pienso que si uno empieza a contar las historias particulares, las historias más cercanas a uno puede contar también la historia de Cuba. Yo pienso que la unión de todas esas historias puede dar una visión más amplia. Pero que ellos siempre estén en la disposición de colaborar contigo, lo cual es... Nos divertimos mucho. Ajá. La verdad es esa. Y qué interesante escuchar. Dicen los que saben que editorialmente nunca han publicado lo que se llama discursos completos de Fidel Castro para no descubrir eso que tú estás revelando. Que es por eso que nunca se han publicado, porque entonces los estudiosos pueden decir, pero este hombre está lleno de contradicciones. Además de contradicciones, que de ese hombre no se va a salvar una letra, porque nada de eso pasa para el futuro. Eso no es un pensador de ninguna importancia. Los seres humanos estamos llenos de contradicciones. Eso es la vida cotidiana de cualquier ser humano. Sí, pero no cuando hacen daño a un país. Pero en el caso de este señor, Fidel Castro, sus contradicciones han costado vidas humanas. Sí, exacto. Han costado separación de la familia. Y esas mentiras, tú sabes. Bueno, ha parado en seco a un país durante más de medio siglo. Lo ha parado en seco. O sea, frenó este país. Es un estado. No, a mí no me gusta decir que es el país que quedó. Al contrario, si se hubiera quedado en 55, 59, sería un encanto de país. Al contrario, frenó el progreso, frenó los sueños. Ha sido un conteo regresivo y ya va por menos 2000 más o menos. Exactamente. Pasó en cero. Vamos a ver otro fragmento de Semiótica de la Mentira. Revolución es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. ¿Qué clase de basura? Es repugnante el comportamiento de muchos gobernantes al ver derrumbarse como castillos de naipes sus monumentos. Cuba no promueve el consumismo. ¡Viva el socialismo! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Eso lo pueden decidir 4 dementes. Pero lo que no se sabe es cuándo y cómo puede terminar. Desde luego que nosotros no hemos replicado con el terrorismo. Si el Estado cubano se dedicara a hacer terrorismo, creemos que realmente seríamos eficaces terroristas. Cuando los temas causan polémica, yo no puedo cambiar una ley para... solo una persona puede poner fin a la discusión. Estoy totalmente de acuerdo. María Laria conduce Arrebatados, de lunes a viernes a las 3 por América TV. Primero, qué bueno que el que se le ocurrió todo este discurso y todo esto ya no existe. O sea, que haya muerto, por lo menos es lo que dicen muchas personas, un alivio realmente, es un alivio. Yo sentí un alivio tremendo el día que me enteré. Y que esté ahí, en esa piedra y que no resucite nunca. Aunque tiene como un matiz eso de que ellos quieren que al tercer día salga, pero definitivamente de esa piedra no va a salir. Y verlo en ese contexto, en el contexto de que ya no existe y que tú hayas logrado comprimir en esta suerte de... Esto no es una aspirina, porque la aspirina mejora y te quita el dolor de cabeza. En esta suerte de pastilla diabólica, todo lo que... Mucho de los discursos a mí me parece loable, en el sentido de que hayas logrado hacer ese resumen. Es muy difícil resumir el daño de Fidel Castro, pero aquí yo creo que hay un aspecto. Bueno, la mentira ha sido la... Yo pienso que hay dos cosas que han hecho que ese sistema progrese.
bueno, lo esencial es la envidia, ¿no? Ese sistema se hizo... Es un eufemismo eso de que progresa. Sí. No, de que exista, te quiero decir eso. De que exista. La envidia, ¿no? Sí. La clase baja cercenó la clase media y luego la clase media cercenó la clase alta y así destruimos un país. Y todos se volvieron marginales. Y todo el mundo se volvió... Porque fue un buen país que él lo dijo desde el principio. A mí me da mucha gracia. Y que no está en el documental, porque mira, debía haberlo incluido. Es un país hecho para los humildes, para... Por los humildes, sí, por los humildes, para los humildes. Y yo le agregaría para que todo el mundo sea humilde hasta que él esté en el poder. Sí. Y entonces el hecho de reunir, de analizar el contenido de sus discursos, da una visión muy amplia de la maldad que había en esa cabeza. Sí, exactamente. Porque si tú lo ves, un discurso aislado, tú puedes tener dudas. Ajá. Sobre todo la gente que no son cubanos y que no ha vivido la realidad cubana. Sí. Pero la si- izquierda esta de caviar, festinada, que insisten en hablar de sus valores increíbles, hasta el ministro de Canadá, un hombre la izquierda tan... de champán y caviar. Exacto, un hombre tan supuestamente tan democrático, capaz de defender este monstruo. Entonces, cuando tú se los unes así, la gente no tiene otra opción que decir. Bueno, Vamos a ver Elegía, que si no me equivoco, es un tributo que Eliezer Jiménez le hizo a Jorge Valls, que además fue uno de los presos políticos cubanos intelectual más prominente que se pueda imaginar uno. Parte de una entrevista, ¿no? Sí. Exacto, vamos a ver. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Cuando tú estás en política, a ti lo que te interesa es la meta y la acción. ¿Cuál es la ley de Saturno? Ella ley Mi origen político estoy más cerca del mundo auténtico. Y sigo pensando que el autenticismo fue la última expresión de democracia y libertad. Hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Guantánamo, Guajira, Guantánamo. Mira, la pena de muerte tiene un valor político muy grande. Tú le metes miedo a la gente que está afuera y que si se portan mal le vas a rascar la cabeza. Los fusilamientos en los primeros tiempos no había que probar nada. Ahí te le tocó y se acabó. De todo lo más siniestro es seguridad del Estado. Porque seguridad del Estado, uno, tú no sabes si es de día o de noche. Estar en una celda solo o con alguien, tú no sabes cuál va a ser tu destino y normalmente no va a ser bueno. O sea, tú no sabes si te sacan, dónde te van a llevar, ni qué van a hacer contigo. Y si estás dentro de la celda, no puedes ver ni la luz del día. En seguridad del Estado cualquiera confiesa que se comió a su abuela. Tú estás en seguridad del Estado. No tienes ni posibilidad de abogado, ni de defensa, ni de ley, ni de cosas por el estilo. O sea, hay un momento en que el preso se desespera, no ve horizonte, sabe que no hay horizonte, en que ya tú dices sí, lo que tú quieras.
A la abuela, sí, sí, que le echaste sal, sí, le eché sal. Y vinagre también le eché vinagre. Cuando tú estás en seguridad del Estado, tú sabes que no hay nada, absolutamente nada, en el cielo y en la tierra, en ninguna parte que te pueda ayudar. Aprender a vivir en una celda solo, eso yo creo que es un arte. Tú tienes que ignorar por completo el mundo. Entonces, lo único que te alivia en esto es vamos a decir, una disciplina espiritual. La meditación, la oración, en que tú sencillamente te vuelves dentro de ti y entonces vives. La mayor parte de la gente que se desespera en seguridad del Estado. O sea, aquí estamos viendo una suerte de poema visual, tributo a este hombre que tiene además unos testimonios devastadores y que era un hombre eminentemente pacifista. O sea, es increíble que le hayan hecho lo que le hicieron. Yo no conocí a Jorge Valls y esto, debo aclararlo, que es una visión y una versión de lo que yo he podido leer sobre él y de los testimonios que he escuchado. Y yo tuve acceso a esta entrevista que la hizo el artista cubano Yandy Pavón, que vive en Nueva York. Y él la tenía guardada y me dijo, mira, ¿por qué no haces algo con esto, la verdad? Y entonces ellos crearon una fundación que ahora homenaje a Jorge Valls y me dieron como una especie de beca para que lo hiciera. Y en las lecturas de Jorge Valls uno se da cuenta que fue una persona que lo juzgaron y lo condenaron a 20 años, estuvo 20 años, 40 días, por no hacer nada. Un humanista, ¿sí? Esencialmente un humanista. Un humanista. O sea, un intelectual. Sí. Es una cosa... Es increíble, ¿no? Sí. Es como... Vaya, el surrealismo cubano ha llegado a la expresión más Pero es bueno alta. que explique él, sobre todo, porque no muchas personas han podido explicar lo que es estar dentro de la seguridad del Estado. Sí. O sea, lo tremebundo, lo terrible que es la policía política cubana esa, ¿no? Que es capaz de hacerte decir que te comas a tu abuela. Que él lo hace con mucha ironía porque era un hombre de un extraordinario humor, sí, como toda la gente inteligente. Muy sarcástico. Muy sarcástico, muy humorístico, ¿no? La cosa es que la seguridad del Estado tiene un sistema de quebrar. Completo. Sí, se llama para quebrar el individuo. Para quebrar el ser humano. Para quebrar el ser humano. Por cierto, aprendido de la otra Unión Soviética, pasando por la Stasi, que son los especialistas. El KGB, Stasi, todo eso llega al G2. Y casi 60 años de entrenamiento, ahora mismo. Saben cómo hacerlo. Saben cómo hacerte sentir mal. Sí, cómo, G2 cómo que va a ser una tu sigla voluntad. que vamos a tener que sacar definitivamente. Que no se puede ni jugar con la sigla esa en Cuba. En el futuro de Cuba, creo, esa sigla va a formar parte de un museo, si acaso. Una de las cosas que a mí me gustaría en una posible transición es que se hiciera como en Alemania, ¿no? Que se abrieran los archivos. Sean públicos, ¿no? Yo pienso que pienso que los van a quemar o que los van a destruir. A ver qué pasó con nosotros. Yo pienso que los van a destruir. Vamos a una pausa y regresamos aquí enseguida con el cine de Eliezer Jiménez. Bueno, esto usted tiene que entender que es una manera de aproximarse a la realidad cubana, que es una realidad realmente dura. Tempranito, en los años, creo que en los años 62, este hombre del cual hemos estado hablando hoy, irremediablemente, Fidel Castro, el causante de toda esta debacle, se reunió con los intelectuales, los castigó, les dijo que dentro de la revolución todo fuera la revolución nada, toda aquella monserga lamentable, que además ahora en Cuba hablan de que es el discurso más importante, luminoso de este dictador, las cosas de mi país. Eliezer hizo palabras a los desintelectuales, lo pusiste en paréntesis. Y es una cosa muy breve, es como un videoarte, ¿no? Sí, bueno, es una... Yo trato de hacer las cosas que no caigan en ningún género. Sí, okay. Bueno, que puedan servir en diferentes espacios. Exacto. Palabra a los desintelectuales surge de la idea de Tania Bruguera de hacer en la Plaza de la Revolución. Tania Bruguera es la performista famosa, esta hay que decírselo
al público. Tania Bruguera es una artista que ha cubana estado presa últimamente, conocida internacionalmente por hacer los performances de la libertad de expresión y tal. Entonces ella quería hacer un performance sobre que la gente pudiera decir lo que quisiera en la Plaza de la Revolución. Y eso se frustró. Sí, y entonces la continuidad de ese performance fue lanzar en las redes sociales una convocatoria a que la gente expresara en un minuto y tal lo que pensaba del gobierno cubano y de aquel fenómeno que es Cuba. Sí. Sí, y entonces yo fui al origen de las cosas, ¿no? A mí siempre me gusta ir a la causa de las cosas, ¿no? Al origen mismo de los males de mi país. Y entonces el origen mismo de la censura del arte cubano está allí. Está en ese discurso, Palabra a los intelectuales, que él pronunció en 1961, donde pone 61, a la gente, exacto, 61. le dice, mira, o estás conmigo o estás contra mí. No tienes alternativa. Y estás embarcado. Aquí no hay término medio. Y estás embarcado. Y bueno, hay una larga historia de gente que ha estado embarcado, entre ellos nosotros, que tuvimos que irnos de ahí, ¿no? Exactamente. Porque no había espacio para nosotros. Y entonces lo que hago es, de alguna manera, jugar con el título de Palabra a los intelectuales. Y la gente que no es intelectual también debe saber... ¿Es del 15 o del 16? Ese es del 15. Del Ese es del 15. Okay. Eso es lo primero que hice al llegar a los Estados Unidos. Cogí la cámara y la puse. Y entonces jugar un poco con la ¿Te diste imagen. ese gustazo? Sí, la verdad. Vamos a decir que te diste ese gustazo. No, una de las cosas del hecho de venir a los Estados Unidos es descubrir toda esta información que está en Now. Exacto. Descubrir a Jorge Valls, que son cosas prohibidas en Cuba que uno nunca veía. Hasta Celia Cruz hay que descubrirla. Imagínate. Que es el colmo. Imagínate. Que es una de las personas que más existen. Vamos a ver este pequeño documental, o como se le quiera llamar, que a él no le gusta encasillarlo en género, que se llama Palabra a los desintelectuales. Para cultura están aquí por la situación esta de la famita mundial. Tique en la mano. Yo espero que los tickets de ese un poco. ¿Yo qué es? Poquito, por favor. Vamos esto. Ña. Lo que hay que hacer para que a uno lo vean allá en el Yuma, ¿eh? ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. Alto ahí, por favor. Y la revolución tiene que tener una política para esa parte de los artistas y de los intelectuales. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Tirarnos democracia. ¿Y cuáles son las características esenciales de la democracia? Bueno, ahí era una declaración tuya al principio, como dijiste, cuando llegaste aquí, y que fue... Es algo que quisieran hacer muchos artistas cubanos, pero por supuesto, todo se queda en el sueño. La mayoría de estas cosas eran ideas que yo traía de Cuba, tú sabes. Y a ti te pasa, y nos pasa a todo el mundo que está en este estudio, que es cubano. Uno no puede desprenderse de esa realidad, tú sabes. Tú vienes aquí, vas a Publix y vas al Cine Tower y tienes otras comodidades y un carro y aire acondicionado, pero tu cabeza sigue viviendo en Cuba prácticamente. Todo lo que uno... Por lo menos una gran preocupación, como ahora mismo todo lo que ha ocurrido con respecto a los emigrantes cubanos. Vamos a una pausa y regresamos aquí enseguida a La Mirada Indiscreta con Eliezer Jiménez. El debate. El presidente, desgraciadamente, está un poco desencuadernado. Tiene que hacerse de una forma correcta. El análisis. Cada uno puede tener su propio punto de vista. Y el acontecer político en Preparen, Apunten, Voten. De lunes a viernes a las 6:30 por América TV. Te voy a contar la historia de mi hijo, Heriberto Jiménez Almeida,
que nació el 21 de julio de 1973. Bueno, mi hijo se fue en el 2004, 75, nació en el 75. Las constituciones anteriores no tenían esta frase. Y dice textualmente: declaramos nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo al fin logrado de José Martí. Lo interesante aquí además es que se diga que ya hemos logrado, al fin logrado, el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Bueno. En el año 1985 fue cuando tuve la causa por lesiones graves. Lo primero que tenemos que decir es que lo que Martí propone ni siquiera es una frase en un texto constitucional. Como buen jurista, Martí sabía que las leyes y el cumplimiento de la ley se basa en el derecho consuetudinario, en el derecho establecido en las costumbres. Si no parte de allí, la ley es letra muerta porque no va a ser cumplida. Bueno, esto es uno de los documentales más premiados de Eliezer Jiménez, se llama Persona es Tremendo. Son varias personas, entre las cuales está tu mamá, y está también la referencia a la pérdida de tu hermano, que supuestamente se perdió en el mar. Una vez más, la realidad cubana pasaba por el filtro de un cineasta, y me imagino que Camagüey y en otros lados se hayan sentido muy felices de alguna manera que tú reflejaras a este filósofo, a tu propia tragedia, al otro hombre, al del cementerio, en fin. Sí, la cosa es que este documental, como es hecho en espacios bien pequeños, puede ser autorreferencial de cualquier lugar de Cuba, ¿no? Exactamente. Y sí, es un reflejo de nuestra realidad. Sí, es un reflejo de nuestra realidad. Y yo creo que lo más importante es mirar hacia la persona, hacia el ser humano, porque mira que hay tragedia en ese país. Por favor, vamos. Gracias, Eliezer. Ha sido un placer tener por aquí. Otro día, por supuesto, en La Mirada Indiscreta siempre está abierta para ti. Gracias. Es importante el cine que tú haces. Nos vemos el próximo domingo, no sin antes decirle que esta ropa es de Sartori Amici. Vayan al International Mall of the Falls si quieren un traje igual. Y vuelvo a darle muchas gracias a mi invitado, Eliezer Jiménez, por estar aquí. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Alejandro. Nos vemos.